noches, amigos, bienvenidos. Aquí estamos con ustedes como siempre, como cada martes, con Raúl Hernández, y tenemos un invitado especial hoy que creo que va a ser de mucha ayuda para todo este proceso electoral interno que está viviendo el Partido de la Liberación Dominicana, y por ser el partido de gobierno y el partido más importante que tiene el país ahora, yo creo que también servirá de muchas luces para todo el país. Así que durante todo el programa vamos a estar hablando con él de la parte política y sobre todo como miembro de la Comisión Electoral del Partido de la Liberación Dominicana, para que explique más o menos los procesos que se dan a lo interno de la organización para que podamos entenderlo mejor. Así que le damos la bienvenida al profesor José Izquierdo, a Raúl Hernández, pero como siempre vamos a un pequeño resumen de las informaciones más importantes de hoy y regresamos entonces con el profesor. Agentes del negociado de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos incautaron en el puerto de San Juan 30 kilos de cocaína dentro de un contenedor procedente de la República Dominicana. Y con una inversión de 64.7 millones, el presidente de la República, Danilo Medina, inauguró la tarde de este martes la Escuela Básica Socorro Sánchez en el barrio Los Americanos del sector Los Alcarrizos. Y el Ministerio de Trabajo informó hoy que aumentó a través del Comité Nacional de Salarios un 15% al salario mínimo de diferentes áreas del sector construcción, así como para los trabajadores que prestan servicios de salud, rehabilitación y educación de personas con discapacidad y de servicios a terceros en condiciones de gratuidad. El Tribunal Disciplinario del Ministerio Público canceló a los 2 fiscales vinculados al robo de más de 900 kilos de cocaína de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía Nacional, DICAN. El procurador Francisco Domínguez Brito informó este martes que Máximo Antonio Díaz Ogando y Ramón Augusto Veras Castro fueron cancelados e inhabilitados por 5 años debido a que cometieron faltas graves en el ejercicio de sus funciones y que además contra ellos pesa una acusación penal. Guillermo Moreno, candidato de la Alianza Electoral para el Cambio Democrático, anunció que dirigirá este miércoles una locución a la nación dominicana, en la que tratará diversos temas de interés para todo el país. El jefe de la Policía Nacional, Nelson Peguero Paredes, el procurador Francisco Domínguez Brito y el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, abogaron hoy por la pronta aprobación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional. La primera dama de la República Dominicana, Cándida Montilla de Medina, viajó este lunes a La Habana para desarrollar una agenda de encuentros y reuniones con las autoridades del gobierno, de las áreas sociales, de salud y de políticas inclusivas de esa nación caribeña. La doctora Elsa de León Abreu, exgobernadora civil y exviceministra de Turismo de Samaná, presentó hoy su renuncia irrevocable al Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y de inmediato pasó a formar filas en el Partido Revolucionario Moderno, PRM, según destacó hoy esa organización política. La exdirigente del Partido de la Liberación Dominicana fue juramentada en la Casa Nacional del PRM por sus máximas autoridades Andrés Bautista y Jesús Vázquez, luego de ser recibida por el candidato presidencial Luis Abinader en sus oficinas de campaña, donde agradeció su apoyo. El alcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, abogó por la independencia económica y normativa en el Distrito Nacional para poder hacer frente a los principales desafíos que dijo tiene la ciudad. Salcedo, quien fue el orador invitado del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, se quejó de problemas del tránsito en el Distrito Nacional y que la ciudad tiene un plan maestro de desechos sólidos, pero que no se puede aplicar, entre otros factores, por falta de educación ciudadana. Bien, estamos con José Izquierdo, estamos con Raúl Hernández esta noche. Como decíamos, el profesor José Izquierdo, alto dirigente, uno de los dirigentes más importantes y más emblemáticos de la ciudad de Santiago y del Partido de la Liberación Nacional, a nivel nacional también. Es decir, que estamos ante la presencia de un hombre que conoce a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana y que goza de una gran simpatía y una gran
respeto dentro de la organización política. Bueno, están así como tú dices, Henry, que José Izquierdo es miembro de la Comisión Nacional Electoral y precisamente vamos a aprovechar su presencia en el programa para que así edifique a la teleaudiencia acerca del proceso en que ustedes se encuentran, los actuales miembros de la Comisión Nacional Electoral, después de las llamadas primarias del pasado domingo 13 de diciembre, que ha ocurrido después de la realización de este proceso de elección interna en el PLD. Sí, muy buenas noches, Henry, Raúl, Sí. encantado de estar aquí con ustedes. Ciertamente, el pasado 13 se llevaron a cabo las primarias del Partido de la Liberación Dominicana. El proceso, el procedimiento es que cuando uno no está conforme, cualquiera de los candidatos que no estuviera conforme con lo ocurrido, con lo pasado, en las mesas electorales tenían delegado, en el caso de los alcaldes y de los directores de distrito, los regidores, si eran muchos, se podían poner de acuerdo y tener 2 por mesa que representara el bloque completo. Porque no, en un centro no podían, si habían 50 aspirantes a regidores, que No lo habían, no podía haber no podía uno por 50 cada veces, uno, exactamente. más los de los alcaldes, más los de los Pero diputados. había cierta representación. Pero había representación. Sí, sí. Ahí se levantaba el acta, si se había detectado o había alguna queja, alguna protesta, o en el caso se depositaban y 48 horas, tú tenías 48 horas Como periodo para tú proceder. para tú proceder, porque si tú no tenías un delegado, un representante en la mesa, tú tenías que enterarte luego de lo que ocurrió y a las 48 horas entonces tú podías emitir una queja. Nosotros efectivamente recibimos 288 impugnaciones, o quejas, o comunicaciones, O reclamos, como Reclamos, sí, o reclamos, Sí. o pedimentos. Sí. Sí. 288, las revisamos todas, algunas tenían carácter administrativo, por ejemplo, tú habías recogido en tu localidad las actas y te faltaban uno, y tú solicitabas una copia de acta o resultado de un acta. Para tener ese resultado. Para tú tener y resultado. agregarlo al total. A lo que tú querías saber cómo te había ido, ¿verdad? O sea, pero tú dices 200, ¿cuántas? Repite el 288. 288 impugnaciones, pero ustedes... Reclamos, señalamientos. Exactamente. Entonces, pero dentro ese de eso, proceso. yo te estoy diciendo una simpleza como esa. Sí. Que De parece carácter simple, administrativo. Que es de carácter administrativo que tú le dabas una respuesta. Hay otras que se iban haciendo más complejas. Hasta llegar entonces, cuando revisamos todas estas, le fuimos dando salida, dándole satisfacción mediante comunicación, mediante respuesta por escrito a los que no habían hecho los señalamientos, las impugnaciones, y luego nos quedaron 66 casos que para nosotros eran complejos, ¿verdad? Que era que ameritaba a que se escuchara a las partes. Estamos hablando Sí. que de los 288 288. solo apenas 66 tienen las condiciones para trabajarlo, para observarlo. ¿Qué pasó con nosotros? Entonces, con Los otros restantes de los otros restantes era que si tú no solicitabas una acta o una información, resolvió. te la damos y te lo resolvimos. O sea, eso se que resolvió. eran de carácter Esas administrativo. eran más de carácter administrativo que O sea otra que la cosa. otra, lo que tenemos son 66 casos. Casos. realmente. O realmente tú me incompleto. decías que tú te quejabas con algo, pero tú no aportaste la prueba. Sí. No aportaste ninguna prueba, entonces uno administrativamente te decía, no, mira, el reglamento dice que tú tienes que hacer la impugnación aportando pruebas. Entonces ya tú lo resolvías. Ok, ya eso era un proceso Ahora, más simple. Hay Ya, 66 casos, es lo 66 importante. casos, Complejo, como segregamos todo. complejo, y para eso abrimos desde el jueves de la semana pasada una fase de audiencia, donde citábamos a las partes. Es decir, tú decías, en la mesa hubieron 80 votos observados, y esos votos observados me perjudicaban a mí, porque ahí, de los votos que se observaban, muchos no se podían observar, porque ese es un reclamo que tú por ejemplo, haces. sí. Ustedes escuchan como Entonces, miembro de la comisión a Correctamente. las partes. Eso podía ser un reclamo, pero tú podías hacer otros reclamos. Cualquier reclamo. Que lo importante votaron es gente que no tenían que votar. Y vamos al padrón de concurrentes para saber si votaron o no votaron. Sí. Entonces, como ya eso es más complejo, entonces te fijamos un día, llamábamos a los representantes de la mesa, Una revisión técnica. hacer para una revisión. calificar Entonces nosotros o no. tenemos unos técnicos allá que después de escuchar la parte, o oírte a ti y al sí. otro, entonces se ameritaba una revisión, entonces se iban a un espacio, firmaban un documento, ambos, donde se admitían que se iba a hacer la revisión y que se van a acoger naturalmente a la revisión. Terminada la revisión, se salió del caso. Bien. José, tú hablas de que eso empezó el jueves
y hoy es martes 12 de enero. Hoy es martes. ¿Cuál es la etapa? En No, este ya momento, nosotros... ¿ustedes concluyeron esa fase? En el día de ayer Ajá, ya concluimos la fase. En el día de ayer. ¿Qué estamos haciendo hoy? Entonces, escuchado a las partes, exacto. los argumentos, nosotros tenemos que tomar una decisión al respecto. Como comisión. ¿Qué tú me solicitaste? Que hay que anular esas 2 mesas por esta Dale razón. okay. Le escuchamos. Si amerita que se anule, entonces nosotros tenemos que discutirlo. Ya te escuchamos, ahora lo discutimos nosotros. Ahora nosotros tenemos 10 días, según establece el reglamento, para darle una respuesta a los reclamantes. O sea, ahora, los 66 restantes. Sí, ahora nosotros esta noche estamos preparando la respuesta, que son instancias con abogados, para darle una respuesta conforme al reglamento, conforme al instructivo, conforme al estatuto. Oye, entonces, pero eso es complejo, José. Sí, claro. Es un proceso. ¿Por qué, Raúl? Porque ahorita, si nosotros no te damos una satisfacción, tú puedes sacar eso del partido y llevarlo a otras instancias. A otras instancias. Entonces nosotros tenemos que preparar eso con una base, con sustancia, con un sustento para que los abogados del PLD que tengan que defender lo que nosotros hemos evacuado, entonces tienen que tener un aval y para que la gente también sepa que si te entregaron esto y si tú viste esto y si te lo informaron, entonces ¿qué tú reclamas? Exacto, después de ya... O sea, muchas cosas se caerán, otros seguirán, es su derecho, pero en la respuesta que le vamos a dar, yo me atrevo a asegurarle que de los 66 casos, bueno, de hecho ya muchos han aceptado, revisaron y firmaron conforme, que estaban conformes. O sea, que ya está resuelto. Hay niveles de muchos de esos 66 ya están resueltos. Es decir, que el PLD realmente se aboca a resolver un problema que de afuera parece muy confuso, pero aparentemente desde adentro se tiene el control de la situación. Sí, totalmente. Entonces tú dices 66 casos que ya vamos a suponer, José, se reducen a cuánto que son de esos que son antagónicos. ¿A cuánto tú crees que tienen una calidad de preocupación para ustedes como miembros de la Comisión Nacional Electoral? Los casos que nosotros tenían preocupación para nosotros, o casos pesados. Ya nosotros resolutamos al respecto. ¿Cuáles eran los casos más pesados? Santo Domingo Norte. ¿Por qué? Porque Santo Domingo Norte tenía 4 precandidatos, 3 a la una se reúnen, impugnan el proceso, retiran sus delegados, no se produce votación en demarcaciones específicas, creo que los Guaricanos, creo que la Victoria. Y al no producirse eso, se da una situación compleja. Nosotros hemos pasado al comité político porque hay que buscarle una salida política. O sea, ya es un problema muy complejo, parecido a La Vega. Correctamente. O sea, Santo Domingo Norte, La Vega es un caso complejo. Es decir, unas elecciones bastante parejas. Hay 2 o 3 lugares que no se votaron. Hay una impugnación de un u otro lugar. Se puede producir una variación en una decisión. Hay elementos que nosotros entendemos que son políticamente contundentes, que debe darle un trato al comité político. Ya ustedes lo refirieron como Comisión Nacional Electoral al comité político. El caso de San Cristóbal también. San Cristóbal no tiene la misma característica. No tiene la misma característica. En el caso de San Cristóbal hay un lugar que faltó por votar. Exacto. Hay una cantidad de votos, hay resultados. Y entonces, bueno, nosotros ya nos abocamos a tomar una decisión. Ahorita. ¿Cuándo habrá finiquitado ya esta situación? No, esta noche. Ya esta noche. Ustedes como comisión cierran. Esta noche. ¿Y cuál sería el próximo paso después que ustedes cierren? El próximo paso es comenzar entonces a enviar las comunicaciones a las personas, a decirle, mire, del proceso que usted levantó, de la apelación que usted, mire, ha cogido esto, rechazado esto y rechazado esto. Ya a resolutar. A resolutar. Usted impugnó 10 mesas, ok. De las 10 mesas se rechazaron 8 impugnaciones también, pero 2 de las mesas fueron rechazadas y el resultado es el siguiente. Bueno, o sea, entonces puede darse el caso de que alguien que haya salido ganador puede salir, salir perdedor y viceversa. Evidentemente que hay casos así. El caso de la Romana, porque son casos concretos que se están manejando a nivel de opinión pública. Santo Domingo Norte, como hemos hablado, José, hemos hablado del caso de San Cristóbal, que ya tú dices que ya tiene una particularidad de que ustedes la están manejando, el caso de La Vega, el caso de la Romana. Por ejemplo, ¿cómo está la situación en ese proceso que tuvo lugar? No, mira, hay algunas quejas y hay algunas manifestaciones hasta de frustración de mucha gente. Porque le voy a decir un asunto, Raúl y Henry. Yo que tengo mucha experiencia en el PLD y en la política, todo el mundo cree que va a ganar.
Nadie se prepara para perder. Nadie, porque cuando tú aspiras a algo, Sí. eso Es una decisión, no, sí. mira qué es lo que ocurre. Tú aspiras y tú vas a mi casa. Y tú me dices, mira, izquierdo, yo estoy en esto, yo voy a aspirar a diputado. Y yo te digo, no, Raúl, pero mira, Cuenta excelente. conmigo. No, No. la gente te dice, mira, excelente. excelente, sí, Tú muy saldrías un buen diputado, tú eres una persona preparada, tú tienes mucha formación. La gente te dice eso. Pero ¿qué ocurre cuando tú te vas? La gente no te ha dicho que te va a apoyar. Pero hay otros que se van más lejos y hay otros que te dicen, Raúl, cuenta conmigo 100%. Entonces tú dices, no, pero donde quiera que yo Pero voy. se quedó ahí, Hay cuenta una conmigo, se respuesta, quedó ahí. una respuesta No, positiva. no, pero tú dices, no, un no, pero apoyo. Estoy acabando. yo sé que tú eras así, yo me hubiera metido antes, porque nadie te dice que no. Sí. Por un asunto de Sí, cosas. sí, Ahora, Hasta de cortesía. de cortesía, pero cuando tú das la espalda, le digo yo, Henry, pero este muchacho Está Raúl, loco. ahora la cogió, está loco. Yo con esta cuestión. Pues este muchacho tiene que Pero eso, esperar. eso, mira, usted está Entonces- diciendo una gran verdad. Sí. Que eso le ha Ley de hecho mucho vida. daño a mucha gente que se ha creído con un liderazgo Sí, que no sí. tiene. Entonces cuando Y la entonces, gente... entonces, cuando no logran el objetivo, El golpe duro. el golpe Cuando duro. llega el conteo final sí. Que y se ve con tú, 87 y tú votos. perdiste, tú dices, no, pero bueno, allá han ido gente a decir, no, pero que eso no es verdad. Es que eso no es mi votación. Porque es que era que yo estaba, la gente te dice que no es verdad, porque entiende, todo el mundo le dice que sí. Entonces, hay que haber participado en procesos electorales Para para entender saber, eso, para exacto. entender eso. Eso sí. Entonces, tú no entiendes, tú dices, bueno, a mí me han hecho trampa, porque es que conmigo estaba todo el mundo. ¿Entiendes? Ese Entonces, razonamiento de la gente. eso es muy importante. Entonces, hasta la gente luego se enfría y va cayendo en la realidad, porque te dijo, mira, tú estabas ahí, tu delegado estaba ahí, se contaron los votos, mira las boletas. podría pasar lo mismo con la gente que se ha ido del PLD, que entiende que tiene un liderazgo, que tiene un arrastre en el Partido de la Liberación Dominicana y que de alguna manera le fueron extirpados su derecho a elegir o a ser elegido. Sí, sí, y, pero... y esa gente se han ido entendiendo creen grandes que se líderes. van a llevar una gran parte del PLD. Pero mira, ¿qué va a pasar con en eso? el caso de nosotros ocurrió. A veces a uno se le pone un poco difícil hablar de eso porque son amigos de uno. Sí. Nosotros tenemos a Manuel, un excelente compositor, cantante, una gente que yo le tengo aprecio, cariño, porque he trabajado un gran con ser él. humano. Y un gran ser humano. Pero él estaba convencido de que él iba a ser el candidato de la demarcación de Santo Domingo Este. ¿Qué pasó cuando vinieron las encuestas? Que nosotros encuestamos. Juancito estaba cerca de un 60% y él estaba en un 7, un 8%. Pero él estaba convencido que él le iba a ganar a todo el mundo. Entonces no es así, porque tú eres una persona afable, cariñosa, querida, la gente te quiere, pero eso no se traduce en votos necesariamente. Hay que No se entender traduce en eso, votos. José. Hay que entender eso. Lamentablemente no todo el mundo. Entonces, entiende. él se retira, Sí. cosa que a mí personalmente, lo personal me dolió, pero cuando uno ve la realidad que él estaba viendo, no es la realidad que uno estaba viendo desde adentro del partido. Bueno, entonces, agotado todo este proceso, José, ahora viene surgió ayer en los medios de comunicación que se pospuso la proclamación del candidato presidencial del PLD, el actual presidente de la República, Danilo Medina, se pospuso ahora para otra fecha. ¿Tú crees que esa ha sido una decisión sabia, razonable? ¿Cuáles son los elementos que sustentan esa decisión y si eso te parece bien a ti? No, fue razonable. ¿Por qué? El tema es que no se había oficializado, no se había dicho formalmente que era el día 17. Sí. Se había hablado de Se eso. había hablado. No, y se había trascendido ya la prensa. Sí, Pero de manera trascendió, informal. pero de manera Informal. informal. Ahora, cuando tú vas donde el presidente Fernández, que es el presidente del Del partido, partido, y tú vas a la agenda de él, coincide con que él es el representante de la Organización de Estados Americanos. Fue designado ahora. Fue para- designado, para él dirige la misión que va a los ver observadores. el plebiscito que se va a dar ahora mismo en Bolivia para la modificación de la Constitución. Entonces coincide, La agenda. él tiene que salir, regresa el día 20, creo que el día 20, Sí. entonces evidentemente que un acto de esa magnitud, de esa naturaleza, tiene que contar con la presencia. Porque si no, entonces la gente Claro. va a decir que mira, que no fue, que lo que pasa es Pero que la decisión- posposición es simplemente para finales del mes de la enero. proposición es ajustando Ajustando Sí. las agendas. a las agendas Ya, para sí. que se produzca. O sea, que el no evento. tiene nada que ver esto con los conflictos internos. No, para y nada. la resolución No, de estos conflictos, para porque nada. según usted está expresando, ya prácticamente eso está resuelto. No, porque recuérdense que ya Danilo Medina, presidente de la República y candidato del Partido de la Liberación Dominicana, fue proclamado.
Él no va a ser proclamado. Él va a hacer el lanzamiento oficial de su candidatura. Ya proselitismo. Eso es La- una actividad proselitista. No, ese es su lanzamiento oficial. Miren, Ya, señores, sí. Su yo apertura de voy a campaña. un nuevo proceso para esto. Se supone que va a delinear lo que busca, qué es lo que él quiere. Y entonces en ese evento, que es su lanzamiento de su candidatura, debe estar el El presidente, presidente del de partido. la organización. El presidente Porque si del no, partido. entonces, ¿qué está pasando? No, se alimenta la situación Sí, que, sí, que hay una naturalmente, sí. diferencia, etcétera. Así es. José, ¿y Santiago? ¿Cómo está Santiago en términos electorales para la organización en la que tú perteneces? Porque tú eres miembro del Comité Central, como decía Henry, un dirigente conocido históricamente No solamente en Santiago, conocido, con una emblemático, práctica, sí, un- claro. un dirigente Hablar de emblemático José de Izquierdo Santiago. en Santiago es de Claro. un emblema del PLD. Sí. ¿Cómo tú ves las condiciones políticas, la correlación de fuerzas de esa organización ahora en este proceso interno? Mira, Santiago siempre para lo presidencial va a ser complejo. Porque en los últimos años, bueno, los presidentes casi todos eran de Santiago. Los presidentes más emblemáticos de este país, después de la muerte de Trujillo, eran santiagueros. Y después del presidente Fernández ha variado. Y ahora del presidente de Medina, que es sureño. Sí. Pero los candidatos de la oposición son de Santiago. Lo son los Abinader, lo es Hipólito Mejía, lo fue Salvador de Blanco, lo fue don Antonio Guzmán, lo es ahora Luis Abinader. Balaguer lo de es Navarrete. Sí, de Navarrete de Santiago, Balaguer. Balaguer. Lo es Moreno Jiménez. Entonces tú te vas a encontrar ahora los Eduardo Estrella, que son santiagueros. O sea, Santiago ha tenido un peso específico para el tema presidencial. Entonces ahora el candidato del PLD es de San Juan y los candidatos de la oposición son de Santiago. Y entonces eso tiene un peso específico para la candidatura presidencial. En términos de las otras candidaturas, en Santiago, en los últimos años, hay dos jóvenes que han decollado, que han hecho una gestión brillante desde las posiciones que han ocupado. Coincidencialmente, ambos son abogados, ambos fueron fiscales de Santiago, ambos fueron diputados, ambos presidentes de la Cámara de Diputados. Y gozan entonces de una alta valoración. Hicieron y un excelente trabajo o sea, en la están Cámara de bien Diputados. posicionados, bien Entonces posicionados. están bien posicionados y uno es candidato a senador, que es Julio César Valentín, a repetir como candidato a senador, y el otro es Abel Martínez, ahora electo, escogido alcalde por Santiago. O sea, y o sea que ese Abel escenario. el PLD podría recuperar después de Monchi, que fue el único que, Sí. que tuvo el PLD como Sí. síndico de La Santiago. Plaza de Santiago. ¿Tú visualizas eso? ¿Tú crees Sí, que lo sí, puede sí. recuperar? No. Sin duda. Sin duda tú ves Miren, que... oigan lo sí. que les voy a decir. Los PLDistas, yo fui candidato en Sí, el sí. 2006 del PLD y lo fue Camejo 2 veces. Nosotros en el municipio de Santiago, por el origen social, entiendo yo que tenemos nosotros, y por el estilo, la forma de trabajo, nosotros no hemos conectado, ningún candidato del PLD ha conectado con la comunidad de Santiago, con el municipio de Santiago. O sea, tú dices en términos sociales. En términos sociales. No políticos, sino en No, términos sociales. sociales, conectar. Sí, de enraizarse que, con la que la comunidad. clase media, entienda, te Te asuma, escoja, te te asuma asuma, como sí. uno de ellos. ¿Tú ves eso ahora con Abel? Eso no ha ocurrido nunca, salvo ahora. Eso es lo que tú percibes. Sí, José. no, lo que percibo no. No, pero tú eres Eso es lo que dirigente, está. es lo que estamos hablando, Porque o sea. es que son las mediciones, que ya ahora ya hay mediciones, las mediciones te dicen todo. Abel Martínez pidió que lo midieran. Fíjense bien, no era candidato, ¿eh? Ajá. Él pide que la Comisión Nacional Electoral que Lo iba a hacer una midiera. encuesta, lo incluyera y lo mide. Y lo midiera. Y lo midieron midió. 10 días después que él lo pidió, sin haber hecho campaña. Y en la Sigma, en la CISA, él sacó un 55, Sin haber hecho frente ningún a tipo de... todos los otros. Que tenían pero- ya un pero- proceso Que haciendo tenían 2 campaña. años haciendo campaña. Henry, pero es un Federico, todo el fenómeno, mundo. es una cosa increíble. Sí. Y sacó un 49, creo, en Sigma 2, o sea, Sí. muy parecido. Si tú Exacto, si tú buscas la media, un 50, más del 50%, frente a todos los otros, incluyendo los propios del PLD, Sin haber definido ningún proyecto. sin haber definido ningún proyecto. Señores. ¿Tú sabes qué significa eso? Que ese muchacho es un fenómeno. Yo le puedo decir lo siguiente. Pero la situación ahora de Abel, ¿cuál es? ¿Cuál es según las últimas encuestas que se han realizado en Santiago? Déjame decirte esto, Henry. En las encuestas, yo observé, para el tema de los alcaldes, que nosotros teníamos 4 o 5 gente que son emblemáticas, que era el caso de Juan de los Santos, que Sí. evidentemente estaba ahí, que no Sí, había arraigado, discusión. El posicionamiento. caso de Roberto Salcedo, Sí, con sí, un sí. excelente posicionamiento, una aceptación de la población. El caso de Walter Musa en Puerto Plata, porque Sí. son Son municipios figuras, importantes. sí, que- Walter Musa está en un 70%. Cuando lo Ok. medimos estaba cerca de un 70%. Y el caso de Abel Martínez.
Cuando la encuesta tenía la valoración de Abel Martínez estaba por encima del 80% en el municipio de Santiago. ¿Cómo? Entonces, Del este muchacho, 80. sí, la valoración La de él como valoración persona, como sí. persona, ajá. Y como funcionario público, Sí, su carrera, desempeño, como usted dice, todo sí. su Una carrera. valoración positiva. La valoración positiva. Entonces, esos son para mí los precandidatos emblemáticos del PLD de municipio importante. O sea, Muy a nivel de importante. alcaldías. A nivel de alcaldías. Ok. La verdad que de manera extraordinaria, lo mismo ocurre con Valentín, que tiene una ventaja. Allá son 18 diputados. Y de los 18, 15 incumbentes actuales van en la boleta. De manera que eso tiene un peso específico. Para un senador. Y usted eso- sabe que los diputados arrastran a los senadores. Así es. O sea, él de hecho está bien ubicado y aparte de eso tiene 15 incumbentes, incumbentes. que van en Que su van, boleta. sí, que lo arrastran. Que van en su boleta. Bueno, vamos a hacer una pausa con el permiso del profesor sí. José Izquierdo. Vamos a continuar con él, así que no se vayan. Ya regresamos. Bien, estamos con José Izquierdo, un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana en Santiago, pero ya es un dirigente que es conocido a nivel nacional por su trabajo. Además, ha estado al frente de diferentes instituciones importantes del país. Entonces, estamos discutiendo con él la parte política, nos quedamos ahorita en la parte ya que tiene el Partido de la Liberación Dominicana a lo interno con sus candidatos. Ahora hay una situación que se está dando. El Partido Reformista, Sociedad Cristiano, no es el aliado ya del PLD, que es fuerte en Santiago también. ¿Cuál es la situación del PLD con sus aliados? ¿Cómo usted la ve? Aparentemente el PRD, que es un aliado nuevo, ha desplazado de alguna manera, ¿verdad?, lo que era el posicionamiento que tenía en cuanto a importancia de los aliados que tenía el Partido Reformista. ¿No hay problema con los aliados? Mira, estas son unas elecciones para aprender. O sea, todos nosotros, los que hacemos opinión pública, los que estamos en política, tenemos que estar atentos a lo que va a ocurrir ahora, porque estas son elecciones únicas, innovadoras, nuevas. Por primera vez desde el 94 vamos a unas elecciones a escoger los 3 niveles el mismo día, el presidencial, el congresual y el municipal. Pero ahora con la modalidad que no existía en el 94 del voto preferencial, Sí. donde cada diputado busca su voto. Los 3 partidos mayoritarios de la República Dominicana, que hasta el 12 fueron el 90% de la votación, por encima del 90% de los votantes votaban por los 3 principales partidos políticos, Sí. ¿verdad? PRD, PLD, Partido Reformista. Ahora no va a ser así. Ahora no va a ser así, porque ahora el PRD es un aliado del PLD y el Partido Reformista es un aliado de una agrupación nueva que está por verse el desempeño, lo que va a hacer. Ver su posicionamiento real. Es un partido político que está formándose en el medio de un proceso electoral, donde yo sé que tiene muchas dificultades en el municipio porque no tiene los dirigentes para ese municipio. Entonces hay que ver qué va a ocurrir ahí. Ahora, lo que sí se vislumbra es que se rompe el sistema de partido tradicional, porque estos 3 partidos, desde los años, desde el 66, vienen marcando, ¿verdad? Todo el ajedrez político cambia. Vienen copando Sí. toda la simpatía política de la República Dominicana. Ahora están, no sabemos por qué Hay un lado movimiento queda. de ficha. Ahora en el vamos a tablero. ver qué queda. ¿Qué es lo que queda? Si el PRM se reafirma como un partido real, con fuerza real, hasta dónde va a ser su desempeño. Sí. O sea, ¿qué va a ocurrir después de las elecciones del 15 con el PRD y el PLD? Y con el propio Partido Reformista. ¿Cómo se va a manejar esa alianza? Sí. ¿Cómo se va a manejar la alianza de los reformistas de aquel lado? ¿Cómo va a quedar configurado Sí. el mapa de la República Dominicana, que antes era blanco y rojo, y del 82 para acá se volvió blanco, rojo y un poco de morado, y eso ha ido cambiando, ahora es morado y rojo y blanco? Ahora, Y ¿cómo va a azul, quedar? Y azul por otro lado. Y, Sí, ahora es cómo va a quedar. Lo que ¿Qué va a pasa es ocurrir? que hay mucha gente, profesor, que habla de que el país está viviendo un proceso realmente interesante por el hecho de que realmente el único partido que existe es el Partido de la Liberación Dominicana como tal. Por eso te digo, porque eso es lo que digo, que Estamos el hablando de que prácticamente un partido único. el en el sistema país. de partido, ahora mismo, lo que está en juego en la República Dominicana es el sistema de partido, porque ahora lo que se ve es el PLD. Ahora yo te digo, vamos a esperar a ver qué pasa, porque ahorita pudiéramos estarlo viendo
PLD y PRM, si el PRM tiene un buen desempeño. Es decir, Yo infiero de lo que tú dices, José, que ahora se va a definir, se va a configurar realmente el mapa político dominicano. hay una nueva configuración una nueva configuración del mapa político. Y los resultados electorales entonces van a definir ese nuevo escenario en la República Es Dominicana. correcto. Y debemos aprender de él, es lo que tú De este orientas. proceso. Y además hay que ver después qué ocurre con el PRM después que pase el proceso electoral. Se divide, entra en proceso, entra en crisis, se cohesiona, sigue creciendo, se va a convertir. Ahora cambia, en vez de ser Partido Reformista PRD y luego PRD, PLD, la confrontación, ahora va a ser PLD, PRM. Eso es lo que está por verse. Pero se habla también de lo que podría pasar con el Partido de la Liberación Dominicana luego de este proceso, porque no se puede perder de vista que hay dos fuerzas dentro del Partido de la Liberación Dominicana que están accionando dentro de esa organización, que Sí, quizás su regia disciplina lo ha mantenido de alguna manera controlada esta situación, pero para nadie es un secreto que hay unas luchas internas dentro de esa agrupación política que ahora, según lo ha dicho el propio presidente Leonel Fernández, hay una integración de todas las fuerzas para lograr el objetivo fundamental, que es mantener el poder. A la hora de uno analizar, los partidos políticos son corporaciones de muchos intereses encontrados, mucho liderazgo, fuerzas que tienen intereses, los líderes políticos, lo que son gerentes de confrontaciones, de luchas de intereses. O sea, que son expresiones del conflicto, de conflicto organizado. Sociales organizados, correcto. Eso es lo que hacen Entonces, los partidos. en un país como esto, siempre se necesita un líder en un partido para que el líder pueda tomar la última palabra. Casi nunca un partido sobrevive cuando hay dos liderazgos más o menos parecidos. Que entran entonces en confrontación. ¿Qué pasó con el PRD? El PRD se divide porque Miguel e Hipólito llegaron a una posición de equilibrio y ambos querían la misma cosa. No supieron manejar la situación. Y hubo un rompimiento. Lo que está por verse es que yo creo que el liderazgo en el PLD está ocurriendo eso. El PLD tiene dos líderes definidos, dos grandes líderes. Tienen contradicciones evidentes que están ahí ahora. Son dos personas políticamente inteligentes, emocionalmente inteligentes, y están manejándose políticamente, manejando las emociones, y yo entiendo que ambos saben que la continuidad del PLD al frente del gobierno, más allá del 15 de mayo o del 16 de agosto de este año, está en que sepan armonizar, en que dentro de la diversidad, dentro de las contradicciones, sepan manejar la situación. Si apoyamos al presidente Medina, el presidente Medina efectivamente va a hacer sus 4 años y luego, porque la Constitución se lo prohíbe, él se retira y termina dejando que el PLD fluya, siga fluyendo, no hay por qué dividirse, ¿verdad? Porque entonces el presidente Fernández ya entraría al liderazgo, sería candidato, vendría a tener un periodo también. Pero hay otros aspirantes dentro del PLD, está Reinaldo Pared, Francisco Javier. Pero lo que señala José es que hay dos grandes líderes. Sí, Henry, es normal y que aspiren. Y en algún momento, algunos tendrán ellos que llegar. Ahora, yo te puedo decir a ti que el liderazgo de Leonel Fernández es tan fuerte, que el liderazgo de Danilo Medina es tan fuerte, que no se vislumbra en lo inmediato. Una tercera vía. Una tercera vía, un tercer grupo que pueda ocurrir para que sobrepase al liderazgo de Leonel Fernández. O sea, tú no lo ves en el momento no se ve. No se ve así. No se ve en el momento. Tú apuestas a la madurez. Yo apuesto a la madurez, líderes, a la inteligencia de ambos líderes. Y si se manejan como ellos saben manejarse, yo pienso que hay PLD para mucho rato. Ahora, si rompemos el equilibrio y alguien que quisiera aplastar al otro, sacar de circulación al otro, entonces eso podría verse ahora, esa unidad dentro del Partido de la Liberación Dominicana en la conformación de los equipos de campaña, porque todavía no se han dado a conocer los nombres de quiénes serán los que van a manejar esta campaña electoral, que se entiende que van a estar integrados tanto los seguidores de Leonel como los seguidores del presidente Danilo Medina. ¿Se ha estado hablando de eso? Así debe ser. Por ejemplo, en todo lo que se acordó en el comité político, todos los acuerdos se han ido cumpliendo al pie de la letra. Por ejemplo, en la comisión electoral, yo soy de la Comisión Nacional Electoral, yo entro como una propuesta del presidente Fernández.
Hay otro que... ¿Cómo es la composición, José? Ya para así ilustrar a los amigos televidentes. Sí. Esa Somos Comisión 9. Nacional Electoral, para que así la Somos gente 9. sepa. ¿Quiénes 9 son? personas. Lidio Cadé la preside. La preside, ajá. Lidio Cadé estuvo trabajando con Radamés Segura, ¿verdad? Exacto, sí. En la candidatura de Radamés. Lidio es un hombre que no es un agente sectario, que no Fue tiene... secretario general del PLD. Sí, por y no muchos tiene años. esa vinculación para ningún lado. Ok. Pero Está entonces, Lidio. pero Bien. entonces ahí está Alejandrina, Alejandrina. que es una persona cercana al presidente Fernández. Ok. Ahí está Félix Bautista, que es cercano. Ahí está el diputado Lupe y estoy yo, que somos gente propuesta por el presidente Fernández. Ok. Entonces, La otra parte. del otro lado Ajá. está Carlos Párez Pérez, Ajá. Carlito, que es una gente Sí, muy cercana. sí. Está Danilo Díaz, está Monchi Rodríguez Sí. y está Armando García, que son propuestas del presidente Danilo Medina. Esa O propuesta... sea que hay un Entonces, equilibrio. esa entre las correlación de fuerza, entonces, en términos Por eso numéricos. cuando convocamos Sí. al Comité Central, no, parecido, cuando convocamos al Comité Central fue a unanimidad que nos escogieron, porque era un acuerdo de los dos líderes. Ah, pero Por eso, eso no- por eso una evidencia de por un eso- manejo adecuado. Claro. entonces, José. ¿Qué está pasando internamente en los trabajos de la comisión? Que nosotros estamos despachando de consenso todo. Ahí nadie dice que este es mío, que este es tuyo. No, no. Eso es una evidencia de unidad. De unidad hacia para el Y de, Partido y de de- madurez y política. y de madurez. Ahora viene lo que es El proceso. el proceso de la composición. Cosa rara, porque yo les digo a ustedes que estas elecciones son tan raras que para esta fecha, en enero, llegamos a la recta final de la campaña. Ya la maquinaria Sí. estaba definida. De todos los Todo partidos. aceitado ya. Todos los partidos. No, pero todos los De todos los partidos partidos. marchando. Marchando, Y caravaneando. Ahora no se sabe ni siquiera quiénes, todavía Todo- enero, todo- mediados, quiénes son quienes van a gerenciar gerenciar esos la procesos. campaña del PLD. A Todavía 12 de enero, José. Todavía no Sí. se sabe. Pero No se tampoco se sabe quién va a gerenciar la de PRM. Sí. ¿Quién es el jefe de campaña? No, ¿Quién todavía es el jefe de PRM partido? no ha escogido con muchos miembros de quiénes serán sus candidatos. en Pero muchos pueblos. peor, el PRM no ha escogido su candidato ahora. resulta. Todavía. Porque ellos llegaron a un acuerdo con el Partido Reformista O sea, que el que esté mejor en febrero va a ser el candidato. Pero no, el que esté mejor en febrero. en febrero, Pero mediante una todavía, encuesta. todavía la base del Partido Reformista ni la base del PRM sabe No, hay nada mucha del confusión, acuerdo. hay mucha No confusión. conocen en qué están Pero los ni acuerdos. cuáles van a ser sus candidatos Bien. en los niveles medios. Pero hay una situación, nos vamos a ir a una pausa, pero por primera vez el PLD quizá enfrenta una situación difícil como nunca la había enfrentado antes, en el sentido de que tiene una cantidad de miembros de su partido que han estado desertando hacia otra organización, miembros importantes. Usted acababa de decir, por ejemplo, el caso de Manuel Jiménez, Miguel... Se suma ahora Miguel Franjul, Franjul, Víctor Sánchez. Víctor Sánchez, sí, hay una serie de grupos y que parecía que otros también lo podrían hacer. Y además de que miembros también del grupo, ¿verdad?, que coaliciona y que... Del bloque progresista. Del bloque progresista que también han salido de esa Han salido. organización. Que- Vamos a hacer una pausa y yo quiero que usted me analice esto. Para cerrar, porque yo ¿verdad?, creo esa que el parte. PLD nunca había entrado en un proceso electoral ya ahí prácticamente en las puertas con una situación de esta naturaleza. Nos vamos a la pausa a ver qué nos dice José Izquierdo de esto. Ya regresamos. Profesor, aunque nadie discute que el Partido de la Liberación Dominicana, dada esta situación política, como usted decía, tan extraña que se está dando en el país. Inusual. Sí, inusual. El o PL sui generis, Henry. Exacto. Sí. El PLD tiene el carril de adentro para ganar las elecciones. Así es. Pero sin embargo, no podemos dejar de ver que por primera vez el PLD presenta una situación donde muchos de sus principales miembros han desertado, otros se han ido. El bloque progresista, otrora tenido fuerte, bajas. ha tenido muchas bajas importantes, como el Partido Reformista, la PNP y otros, aunque han venido otros. Entonces, ¿cuál es su visión de todo esto y cómo esto podría afectar el proceso a favor del PLD? Mira, no lo va a afectar. Observen, yo dije hace un ratito que estamos asistiendo a un proceso de desdibujamiento del sistema de partidos, que los partidos mayoritarios han entrado en una fase de descomposición y de recomposición. Recuerden que no es la primera vez, Gilberto Cerulle era miembro del Comité Central del PLD Sí. en el pasado, en el 2010. Y como actual no lo síndico de pusieron, Santiago. como no lo pusieron a él, se fue con el PRD. Sí. Pero eso pasó muchísimo de allá para acá y aquí para allá. ¿Cuánta gente son funcionarios del Partido Reformista que antes tuvieron con Hipólito y luego pasaron a ser de este lado? Mira, los reformistas ya han votado morado, los morados han votado rojo.
los rojos han votado blanco, los blancos han votado rojo. Y ahora los morados van a votar blanco. Y los blancos van a votar Lo que significa que la frontera entre un partido y otro, que antes era una confrontación, que yo soy blanco, tú eres rojo, y tú vives allá y yo aquí. Ya eso pasó en la historia. Se puede ir para allá y se puede venir para acá. Es A decir, pendular. parecería como si fuéramos el mismo contenido, la misma sustancia en contenido diferente. Parecería, por lo que se está dando, con la facilidad que una gente se pasa de un partido a otro, varios pintos. sin que pase nada. Exactamente. Sin que pase nada. Yo te puedo decir que en el PLD, hoy día, de los que se fueron en el 10 están en el PLD y muchos son funcionarios de gobierno. Pero en el caso de Milcíades Franjul, una figura conocida en Baní, que se va y justifica, argumenta, ¿qué es lo que te está preguntando Henry José? Ciertamente tiene un peso a nivel local. Ese tipo de renuncia, como la de Víctor Sánchez en Asua, ¿qué tú perfilas en ¿Tú ese sabes caso? lo que está pasando ahora? Que las candidaturas antes, en el viejo PLD, eran del PLD. Una candidatura no era tuya. Yo fui diputado y yo no gasté dinero y tuve que gastar dinero para ser diputado. Yo salí porque me cogieron la base y ya, yo era candidato a diputado y fui diputado. Pero ahora las candidaturas se compran, ahora se ganan. Si tú aspiras a diputado en el PLD... ¿Se compran las candidaturas? Sí, claro. Hay que invertir dinero. No, porque tú tienes que invertir un dinero. ¿Cuánto más o menos? Bueno, depende Millones la de pesos. competencia. En Santiago, por ejemplo. Millones de ¿cuándo? Bueno, ahí hay candidatos que invirtieron millones de pesos para ser candidato. Wow. ¿Tú no te recuerdas que para ser miembro del Comité Central gente invirtieron millones de No, pesos? mucho dinero. Eso Una vergüenza fue eso. Eso significa que ya tú no ves esa función como una posición del partido, sino tuya. Porque tú eres que te la ganaste. Entonces tú dices, no, yo soy senador porque esto me la gané yo. Yo tuve que fajarme en el PLD y buscármela y buscar unos cuartos para yo ser senador. Y después yo fui senador porque yo tuve que buscarme un dinero y ser senador. Entonces la gente está viendo como que esa candidatura le pertenece. Hay un sentido de pertenencia, no del partido, sino de O ellos. sea, un individualismo, José. Pero en el caso de Franjul, el argumento de él, cuando tú, con la experiencia que tú tienes en política, ese argumento que él da para justificar, diciendo que el PLD se ha convertido en una dictadura, No, que hombre. nadie lo escuchaba, que nadie le hacía caso. Entonces porque en el PLD pusieron de dedo Sí. al que estaba, ¿verdad? Sí. Y ahora se fue a otro partido que lo pusieron de dedo a él porque no fue a competir en el otro partido. Entonces ahí no era malo el Entonces PLD. no, entonces tú fuiste, este era malo porque aquí no te permite. sí. Oí los otros que no lo permiten. Tú te fuiste a un partido nuevo que tú no lo fundaste, no aportaste un peso, ni una gota de sudor y te han dado lo que se ganó Ese otro. espacio que se ha ganado. Entonces, el tema es, en el fondo... Tuve no un es problema eso. de coherencia, entonces. Sí, no, el tema en el fondo es que esa candidatura es mía y yo he hecho una figura. Y como yo he hecho una figura como una marca, esta marca yo te la vendo a ti. Entonces quiere decir o te la que el paso que a no ti. tenga dinero no tiene posibilidad de ser candidato en los partidos No, actuales. ya no. O sea, ya es un asunto de dinero. No, que no tiene dinero no puede aspirar. Eso, no, eso no podría llevar a una situación difícil a los partidos, porque entonces la gente no es por el que tenga más moral ni más preparación, sino el que tenga más dinero. Aquí No, es los que que- tienen mucho dinero son la gente o que tienen negocios ilícitos o que hacen cosas no santas. Entonces los partidos no tendrían la situación donde se podrían colar gente que esté vinculada a acciones muy negativas, porque... Eso es posible, pero ahora hay que tener dinero y si tú no lo tienes, tener un padrino con dinero, porque tú puedes ser el pupilo de un gran funcionario. Pero de un nadie invierte ministro. dinero en política si no lo va a sacar. Así es. Entonces, el padrino, yo voy a invertir en ti, pero si yo Para algo invierte. si yo invierto 5 millones es para ganarme 5. Para algo invierte. O para No, ganarme sí, yo creo- 10. Yo estoy Yo creo. contigo en eso. Entonces, Yo creo, José, pero- ese es algo muy peligroso. Yo creo que, José, que en otra entrevista contigo pudiéramos plantearnos qué solución se puede vislumbrar, porque eso es muy delicado y eso va a afectar mucho el sistema de partidos en República Dominicana, el hecho de que don dinero sea lo que se imponga nada más. Creo que habrá que buscar otras alternativas en República Dominicana. Te Por ejemplo, el debate. Te corrijo, el debate, sistema de sí. partido ya colapsó en este proceso. En este proceso. Sí, claro, porque ya votaba el 90 y tanto por ciento votaba por 2 partidos, por 3 partidos. Por 3 partidos, Y ya no va a votar por esos 3 partidos, ahora serán otros partidos. Bueno. Entonces, hemos desdibujado, nos hemos detenido, hemos cogido otro carril. Ahora Sí. vamos a esperar a ver qué pasa ahora y qué nos depara El el futuro. futuro. Bien, agradecemos la presencia del profesor, ¿verdad? José Izquierdo con nosotros, la verdad que ha sido una cátedra muy interesante. Ojalá poderlo tener aquí en esos viajes que usted viene desde Santiago aquí.
en este proceso electoral que parece que va a ser un proceso bastante interesante. Para ir orientando. Para ir dando orientación sobre todo lo que está pasando en Santiago. Ya abrimos el camino. Aquí está. Muchas gracias, Raúl. Con Raúl estaremos como siempre el próximo martes. Señores, ustedes gracias por acompañarnos y hasta mañana.